El viento seco de Guanajuato susurra un secreto en las paredes de cantera de San Miguel de Allende, pero la verdad reside en el silencio de la fragua. ¿Qué es más aterrador, de verdad, no tener casi nada y aún así sentir la obligación de entregar lo que queda, o tenerlo todo, pero vivir cada día con el miedo paralizante de perder? Esta historia, que se desenvuelve en el corazón artesanal de México, guarda la llave para desactivar el ciclo de la escasez y mostrarte el secreto de la abundancia que el dinero no puede comprar. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre el dar y el recibir. Quédate hasta el final, porque la recompensa emocional de este viaje es incalculable. Antes de continuar con la jornada de Don Rafael, quiero saber desde dónde me acompañas. Escribe aquí en los comentarios el nombre de tu ciudad o país y aprovecha para suscribirte al canal. Tu presencia fortalece nuestra comunidad de reflexión. Órale, en el laberinto de calles coloniales de San Miguel, donde la arquitectura habla español y los sabores son puramente mexicanos, vivía Don Rafael, un maestro alfarero con más barro en los dedos que pesos en el bolsillo. Sus ojos, que habían visto la historia pasar en las llamas del horno, cargaban la melancolía de una época que se aferraba a la tradición, pero temía al futuro. A sus 70 y tantos años, él era la síntesis del arte de la talavera, pero cada pieza que moldeaba era un eco del esfuerzo por sobrevivir, no una celebración del arte. Su rutina era un ritual de silencio. Despertar antes de las primeras campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel, mezclar la arcilla con agua de pozo y sentir la frialdad de la materia prima antes de darle forma de milagro. Se movía con la dignidad lenta de los sabios, pero el cántaro que estaba en su banco de trabajo era más que barro, era la última esperanza para la próxima cosecha magra. La presencia más luminosa en su pequeña casa era Isabel, su nieta de 10 años, con los ojos color marrón que recordaban el suelo de Guanajuato. Isabel no entendía la angustia financiera, pero sentía la tensión en las manos del abuelo. Ella pasaba las mañanas dibujando pájaros y flores que él pintaría más tarde en las talaveras. El deseo de Rafael era sencillo: proteger a Isabel de la dureza de la vida, darle la oportunidad que su difunta esposa, Elena, siempre soñó. Elena, una mujer de fe inquebrantable y generosidad rara, decía que la mano que da nunca empobrece. Y era ese recuerdo el que irónicamente atormentaba el corazón de Rafael. Temía que en la práctica la realidad fuera cruel y pragmática. El conflicto de Rafael no era el barro ni el fuego, sino el miedo. Él moldeaba la arcilla, pero el miedo moldeaba su alma. El miedo a la escasez que flotaba sobre la comunidad después de un año de poca lluvia y menos turistas. El miedo tenía un nombre social, encarnado en el señor Vargas, el intermediario de la Ciudad de México, un hombre con el cinismo en los ojos y el apetito por explotar la fragilidad. Vargas pagaba poco y exigía mucho, y su presencia en la feria de artesanías significaba que el arte estaba perdiendo ante el comercio más brutal. Con cada talavera entregada a Vargas, Rafael sentía que no estaba vendiendo arte, sino cambiando un pedazo de su alma por migajas. Acababa de pulir el cántaro de la esperanza. Una pieza de 1 metro de altura, decorada con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un trabajo de meses que representaba su única certeza de tener un buen dinero para fin de mes, ya que la fiesta de la Virgen se acercaba. Era su ahorro en forma de arcilla. El peso del cántaro en sus manos era el peso del futuro de Isabel y la memoria de Elena. La rutina solo se rompía por el sonido seco del nopal siendo cortado en la casa de al lado, o por la voz serena de Isabel, leyendo un antiguo libro sobre los aztecas. El alfarero se sentía un artesano de su propio destino, pero se daba cuenta de que la herramienta que le faltaba no era de metal. Era la valentía de romper el ciclo de la desconfianza. Sabía en el fondo de su alma que Elena le diría que no se apegara,
que la vida es un río y que el agua necesita fluir, pero su río estaba casi seco. La imagen de la escasez estaba visualmente representada por la pequeña olla de frijoles en la despensa. Lo que quedaba para alimentar a él y a Isabel durante las próximas 2 semanas. La miraba con la misma atención que dedicaba al cántaro, porque ambos eran la última reserva, la última línea de defensa contra el fantasma de la penuria. El contraste era abrumador, la riqueza del arte en sus manos versus la pobreza de la despensa. Sus pensamientos eran la única voz en el taller. Si doy, ¿qué me queda? ¿Cómo puedo proteger a Isabel si me deshago de lo que es nuestra seguridad? La generosidad de Elena era hermosa en la teoría, pero en el mundo real, el miedo es lo que mantiene la casa en pie. Era un silencio angustiado que flotaba sobre la arcilla, un dilema moral que lo consumía. El sol de la tarde entraba por la pequeña ventana, iluminando el cántaro como un tesoro, y don Rafael suspiró, sintiendo que la vida, a veces, le pedía más de lo que tenía coraje de dar. El silencio de la fragua, un silencio pesado y lleno de presagios, fue abruptamente roto por el sonido vacilante de golpes en la puerta. El sonido era leve, casi pidiendo disculpa por su propia existencia, y resonó en el corazón de Rafael como una alarma, un anuncio de que su paz autoimpuesta estaba a punto de ser probada. Trató de ignorar, sumergiendo la mirada en los intrincados detalles florales que pintaba en el borde de un pequeño plato de talavera, pero la vida rara vez respeta nuestra agenda de recogimiento. Era el universo, en su cruel sabiduría, tocando a su puerta para presentarle la prueba final de su creencia, el examen práctico de la filosofía de Elena que tanto intentaba ignorar. Al abrir la puerta, el sol poniente enmarcó la figura de doña Lupe, una vecina tlachiquera, mujer que recolecta aguamiel de agave, conocida por su discreción y por su arduo trabajo, pero ahora deshecha por la aflicción. Los ojos de Lupe estaban rojos de tanto llorar y sus manos, normalmente fuertes y callosas, temblaban. En ese instante, el dolor ajeno se volvió palpable, más concreto que la arcilla, y atravesó el corazón cauteloso de Rafael. El aire alrededor de ellos parecía haberse enfriado, y la luz cálida de la tarde se transformó en una sombra fría sobre la esperanza. Lupe no necesitó largas explicaciones. Su voz era un susurro ronco, pero la verdad era elocuente en su rostro. Su pequeño hijo Pedro tenía fiebre alta, una enfermedad repentina y traicionera, y el poco dinero que tenía se había ido en la farmacia de la ciudad, dejando su casa no solo vacía, sino fría. Ella no imploraba por dinero, sino por leña para calentar al niño y por algo, cualquier cosa, para poner en el estómago débil del pequeño. La urgencia en su voz era el sonido de la desesperación de una madre que ya había agotado todas las otras vías de ayuda y por fin se vio obligada a exponer su mayor debilidad al mundo. La mente de Rafael inmediatamente se dividió en dos. De un lado, la voz pragmática, la sombra de Vargas y el miedo a la miseria gritaban: «No manches, el cántaro es tu seguridad, tu única salida, no puedes arriesgar a Isabel por una vecina». Esa voz era fría, calculadora y tenía la fuerza de años de dificultades. Del otro lado el eco suave y firme de Elena flotaba: «Lo que retienes por miedo se pudre, lo que das con fe se multiplica». Era una guerra interna silenciosa, librada bajo la mirada suplicante de Lupe y la inocencia del aire seco de la tarde. La vacilación de Rafael duró un eterno segundo. El peso del cántaro de la esperanza pareció aumentar y sintió la arcilla bajo los dedos como una carga, no como una obra de arte. Se acordó de la olla de frijoles, su última reserva de comida, y del montón de leña guardado para la próxima quema en el horno. La leña era el combustible de su arte y ahora el combustible de la vida.
Era una decisión de vida o muerte, una elección entre la seguridad material y la ley moral. Con un suspiro que pareció descargar todo el peso de su miedo, Rafael hizo lo que su juicio práctico decía ser una locura. Entró al taller, tomó la única porción restante de frijoles y la puso en las manos de Lupe. Pero la decisión más difícil vino después. Sus ojos se fijaron en el cántaro de la esperanza, la pieza que sería vendida a Vargas en la feria, y, en un gesto impensado, tomó la pieza que era su futuro y la entregó junto con un puñado de leña. «Véndelo en la ciudad, Lupe. No te preocupes por el precio. Lo importante es Pedro». Sintió un vacío gélido y al mismo tiempo una extraña levedad, como si el cántaro se llevara consigo un pedazo de su miedo. El universo acababa de exigirle todo. Lupe no pudo hablar. Sus lágrimas eran ahora de alivio y gratitud, y sostuvo el cántaro como si fuera un recién nacido. Se inclinó en una reverencia de agradecimiento que valía más que cualquier dinero. En el momento en que Lupe desapareció en la oscuridad, llevándose consigo el futuro de arcilla de Rafael, él cerró la puerta y se quedó allí, solo, con el taller ahora silencioso y doblemente vacío. El cántaro se había ido, y con él su seguridad. Miró la olla vacía donde antes estaban los frijoles y preguntó al aire: «¿Qué hice? Eché el futuro de Isabel al viento». Pero por debajo del miedo, una pequeña llama de calor, la única herencia de Elena, se empeñaba en brillar. Ahora, con las manos vacías, Rafael no tenía más opción que esperar el día de la feria, y el silencio de la fragua prometía un destino incierto. Los días que siguieron a la donación del cántaro fueron para don Rafael un descenso en la espiral del vacío y la duda. La ausencia de la pieza monumental en su banco de trabajo era un agujero físico y emocional, un recordatorio constante de su error pragmático. El olor a arcilla húmeda en el taller, antes un bálsamo, ahora parecía asfixiarlo, mezclado con el aroma del miedo que no conseguía disipar. Intentaba trabajar, pero las manos le temblaban, la concentración se le escapaba, y los pequeños vasos que intentaba moldear parecían desmoronarse con la misma facilidad que su convicción. La fe en el dar y recibir de Elena era un ancla que él había cortado, y ahora estaba a la deriva en el mar de la incertidumbre. La noche, antes un momento de merecido descanso, se convirtió en el escenario de sus tormentos. Se despertaba con la imagen del señor Vargas, el intermediario ambicioso, comprando los cántaros de los otros alfareros, y se veía con las manos vacías en la feria, incapaz de comprar la medicina simple o el regalo modesto para Isabel. El sueño era un lujo que ya no podía pagar. Miraba a Isabel durmiendo serenamente y sentía el peso abrumador de la responsabilidad. Ella confiaba en él, y él había puesto su seguridad en manos del destino, un destino en el que, a su edad, ya no confiaba plenamente. La preparación de la comunidad para la fiesta de la Virgen de Guadalupe era un contraste doloroso. Las calles se adornaban con papel picado de colores vibrantes, risas de niños jugando con el polvo y el sonido del mariachi ensayando en el zócalo. Para Rafael, el ruido de la celebración que se acercaba sonaba como una burla, un cruel recordatorio de que no tendría nada de nuevo que ofrecer en la feria. La alegría de los demás solo intensificaba su soledad. Se sentía como un espectador en su propia vida, viendo la fiesta desde lejos. Isabel, con la pura intuición de la infancia, notó el cambio en su abuelo. Se acercaba, en silencio, dejando pequeños dibujos en su banco de trabajo, imágenes simples de árboles frutales y pájaros. En uno de los dibujos retrató un cántaro desbordándose de flores, no de agua o dinero, sino de vida. Las acciones de Isabel eran pequeñas enseñanzas, la luz de una vela en la oscuridad de Rafael, recordándole que la belleza y la abundancia pueden tener formas simbólicas y no solo materiales. ¡Qué padre!
Un día, mientras caminaba para comprar un poco más de arcilla, se encontró con tío Ernesto, el panadero, que le hizo un gesto con la cabeza. Ernesto era un hombre de pocas palabras, pero siempre sincero. Detuvo a Rafael y, sin decir nada sobre Lupe o el cántaro, le entregó un pan de molde extra, caliente y perfumado. Para la Isabel, tu fragua siempre me ha dado suerte, compadre. El gesto, sin pretensiones e inesperado, fue un pequeño temblor en la pared de cinismo de Rafael. No era una gran riqueza, pero era suficiente para alimentar a su nieta por un día más, un pequeño pedazo de reciprocidad que probaba que su bondad había activado algo en el universo. Rafael se sentó en la plaza, observando las estatuas y la luz del sol golpeando la cantera rosa. Reflexionó sobre el gesto de Ernesto y se dio cuenta de que el vaciamiento material había generado un espacio para que algo nuevo entrara. Empezó a entender que su apego al cántaro no era protección, sino una prisión, y que al liberarlo, él se había liberado también. El verdadero miedo no era la escasez, sino la incapacidad de confiar en su propia comunidad. Si crees que todo pasa por algo, que la generosidad es una semilla que la vida cultiva, cuenta en los comentarios la palabra generosidad para reforzar nuestra conexión. La tensión continuaba aumentando a medida que el día de la gran feria, que coincidía con la fiesta de Guadalupe, se acercaba. Rafael se vio obligado a tomar los restos de sus trabajos inacabados, piezas más pequeñas, platos y tazas, y prepararlas para la venta. Tuvo que enfrentar su propia imperfección y humildad. La fragua, que antes era el escenario de su obra maestra, ahora parecía un depósito de piezas menores. Trabajó con más garra, pintando los platos con colores más vivos y florales más audaces, como si la necesidad de compensar la ausencia del cántaro lo obligara a dar lo mejor de sí en las pequeñas cosas. Con cada pincelada, la memoria de Lupe y la imagen de su hijo, Pedro, se hacían más vívidas. Se preguntaba si estaban bien. La falta de noticias era un tormento más, pues la ausencia de un gracias formal era interpretada por su mente ansiosa como una señal de que su donación había sido en vano. La mente se empeñaba en buscar una prueba material de su acción, y el corazón le decía que solo tuviera fe. Uno de los alfareros más jóvenes, Miguel, que siempre admiró el trabajo de Rafael, se acercó a él. Don Rafael, su arte es inspiración para todos nosotros. Siento mucho que el señor Vargas lo haya presionado. ¿Va a tener la pieza principal para la feria? La pregunta de Miguel, inocente y respetuosa, golpeó a Rafael como una estaca, pero él respondió con la dignidad que su edad exigía. Miguel, el barro, cuando está en tus manos, ya cumplió su propósito. Su destino es desbordar. No te apegues a la forma. La frase sorprendió incluso al propio Rafael. Había hablado con la voz de Elena, con la sabiduría que intentaba sofocar. La lección implícita era clara. Se había apegado demasiado a la forma, el cántaro, e ignorado el propósito, la generosidad. El pan de Ernesto y la sabiduría que salió de su boca fueron las pequeñas pruebas que lo prepararon para el gran clímax. Su jornada no era sobre rehacer el cántaro, sino sobre rehacer su mentalidad. La tristeza dio lugar a una aceptación serena y a una renovada, aunque todavía cautelosa, esperanza. La víspera de la feria fue marcada por el aroma de tamales y la quema de fuegos artificiales, chamuscada. Rafael miró su pequeño puesto y vio solo piezas modestas. Había perdido su gran basa, pero por primera vez en días no sentía desesperación, solo una resignación silenciosa. Había hecho lo correcto, y ahora que el universo se encargara del resto. Se acostó, sintiendo la levedad de quien ya no tiene nada que perder, y durmió profundamente, por primera vez en mucho tiempo. El día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe y de la gran feria de artesanías irrumpió con el fervor de un sol que prometía ser implacable,
pero el fervor de la multitud en el zócalo era aún mayor. El aire vibraba con el olor a churros, atole y la música alta de los mariachis. Don Rafael e Isabel montaron su pequeño puesto, una mesa simple cubierta por un mantel de lino, dispuesta discretamente entre los artesanos más prominentes. Sus pocas piezas menores parecían marchitarse al lado de las suntuosas exhibiciones de los otros, especialmente el puesto ostentoso del señor Vargas, lleno de talaveras de alto valor. El corazón de Rafael, aunque sereno tras el sueño tranquilo, se encogió con la visión del fracaso inminente. Se sintió expuesto, humilde, y por un instante el miedo a la escasez regresó como una ola. Vio a Vargas pasar con su sonrisa depredadora y notó el desinterés mal disimulado en los ojos del intermediario al mirar su puesto vacío. El silencio de su mesa contrastaba con la cacofonía del mercado y sintió el dolor de la invisibilidad. Fue un momento de profunda verdad. Su fe sería probada públicamente. Cuando Rafael estaba a punto de ceder a su desolación, una figura se acercó. Era doña Elvira, la tamalera que siempre vendía en la esquina con la reputación de tener el corazón de oro y la lengua afilada. Ella no vino a comprar, sino que le entregó 2 bolsas llenas de nopales frescos y aguacates maduros. Para el señor e Isabel. Sé que este año la cosecha fue difícil, papi Rafael. Le debo mucho, pues usted siempre me dio una sonrisa y una palabra amable en los días difíciles. La gratitud de Elvira era un bálsamo, un regalo inesperado que nutría el alma, no solo el cuerpo. El acto de Elvira actuó como un imán. En pocos minutos, el puesto de Rafael comenzó a atraer una multitud, no de compradores, sino de vecinos y amigos. Doña Josefina, la tejedora, y su esposo vinieron y en lugar de comprar, encargaron una docena de platos y pagaron la mitad por adelantado, diciendo que necesitaban el toque de maestro de él para la fiesta de su aniversario. Luego, varios artesanos más jóvenes, que habían presenciado su generosidad implícita en el gesto de Elvira, vinieron a hacer pequeños encargos, reforzando que la comunidad confiaba en él. La verdadera revelación se instaló. No estaba invisible, estaba siendo revisto bajo una nueva luz. ¡Qué chido! El clímax, el momento de la verdad, llegó con la chamuscada del mediodía, la señal para la pausa y la celebración. Un murmullo intenso comenzó en la multitud, y Rafael vio a Lupe acercarse. Pero ella no estaba sola. Caminaba lentamente con la dignidad recuperada, y delante de ella, cargando con ambas manos, estaba el cántaro de la esperanza, la pieza que él había entregado para salvar la vida de Pedro. El aire se hizo espeso y todos los ojos se volvieron hacia ellos. Lupe colocó el cántaro frente al puesto de Rafael. No estaba vacío, ni lleno de dinero. El jarro estaba abarrotado de flores vibrantes y coloridas, un símbolo de vida y gratitud. Miró directamente a los ojos de Rafael y sus palabras resonaron en la multitud que ahora los rodeaba. Don Rafael no me vendió este cántaro. Me lo dio para salvar a mi hijo, y la comunidad entera, que vio lo que hizo, le devolvió la vida a él. Este vaso ya no es de barro, es de gratitud. En ese momento de revelación total, Rafael comprendió que la ley de la abundancia no era una metáfora religiosa, sino una ley comunitaria. El cántaro, al ser vaciado, se había convertido en un canal para un flujo mucho mayor. Su miedo había muerto en el momento de la donación, y su fe había nacido de la respuesta incondicional de su pueblo. La imagen era sensorial. La talavera de Rafael ahora desbordaba vida y luz, contrastando con el barro vacío de su inseguridad anterior. Miró a Isabel y vio que ella sonreía con la satisfacción tranquila de quien siempre supo la verdad enseñada por su abuela. El alivio que inundó a don Rafael no era la felicidad efímera de una venta exitosa, sino la paz profunda e inquebrantable de la comprensión.
La sensación era como la luz de la fragua, que después de consumir la leña, deja atrás el barro endurecido y transformado. El miedo, ese parásito silencioso que lo había consumido durante semanas, finalmente se disipó en el calor de esa demostración de reciprocidad. Percibió que la verdadera pérdida no habría sido el cántaro, sino la oportunidad de reconectarse con su esencia y con el tejido vital de su comunidad. No había perdido su seguridad, la había externalizado al lugar más seguro que existe, el corazón de su pueblo. La consecuencia emocional fue inmediata y transformadora. Las lágrimas que vinieron a sus ojos no eran de tristeza, sino de la más pura gratitud. Mirar el cántaro lleno de flores y su puesto, que ahora recibía pedidos y donaciones en especie, era presenciar la ley de la multiplicación en acción. La abundancia no se manifestó como dinero en efectivo, sino como confianza, apoyo y un renovado sentido de pertenencia. Lo que había arriesgado en el vacío había vuelto lleno, pero con un significado infinitamente mayor. No manches. El señor Vargas, el intermediario de la explotación, observó la escena de lejos. Su confusión y su cinismo se marchitaron ante la fuerza del amor y la generosidad comunitaria. Vio que su moneda, el miedo, no tenía valor donde la fe y la bondad eran el verdadero cambio. Su sombra se alejó de la feria y Rafael sintió que la amenaza de la penuria, encarnada en ese hombre, había sido desterrada, no por una lucha, sino por un acto de desapego. Rafael tomó la mano de Isabel. Sus ojos, que antes cargaban la melancolía, ahora irradiaban una serenidad calmada. La transformación era completa. No necesitó largas palabras para explicar lo que había sucedido. La enseñanza estaba allí, visible y palpable, en la mesa llena y en el círculo de rostros sonrientes a su alrededor. «¿Viste, mija?», le susurró a Isabel. «La talavera es solo barro hasta que la ponemos al fuego, y nuestra vida es solo miedo hasta que la ponemos en la fe. La lección es que el secreto no es retener para que no falte, sino liberar para que el universo y nuestra comunidad pueda llenar el vacío». La jornada de don Rafael, que comenzó con la duda y el apego a un pedazo de arcilla, concluyó con la liberación de su alma. Había comprendido que su deseo de honrar a Elena no estaba en preservar las piezas, sino en encarnar su espíritu. La verdadera herencia para Isabel no era el cántaro, sino el ejemplo de que la riqueza genuina se mide por la capacidad de dar desde el corazón sin esperar garantía o retorno inmediato. La historia de San Miguel de Allende nos enseña que el ciclo de la abundancia se inicia en el acto de romper el miedo. Cuando don Rafael vació sus manos y su despensa, envió una señal al universo de que estaba listo para confiar. Lo que volvió no fue una compensación, sino una multiplicación que incluyó la curación del niño Pedro, la revalidación de su arte y la restauración de su espíritu. El miedo a la escasez desaparece cuando se confía en la reciprocidad y en la fuerza de la unión. Rafael tomó una de las flores del cántaro y la puso en el cabello de Isabel, un gesto que sella su promesa de que a partir de ese día su casa sería guiada por la generosidad y no por el miedo. Su jornada, que comenzó en el silencio angustiado de una fragua, terminó con la alegría y el ruido de una celebración comunitaria, probando que la fe en tu prójimo es la fe en la abundancia inagotable de la vida. La historia está completa, pero la lección ahora comienza en ti. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a confiar más en la ley de la generosidad, suscríbete al canal para más lecciones como esta y comparte la jornada de don Rafael con alguien especial. Escribe abundancia en los comentarios para sellar tu fe.